Este próximo 20 de noviembre se van a realizar 15 consultas sobre referéndums de municipios, autonomías indígenas y autonomías regionales en el país. Para hablar en detalle del tema nos acompaña el ministro de Autonomías, Hugo Siles. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Dónde se van a celebrar estos 15 referendos? Buenos días, Gabriela, buenos días a todo el país. Bueno, en efecto, tenemos una cita con la democracia directa participativa. Son 15 municipios. 10 consultas se harán sobre cartas orgánicas. En Santa Cruz son 5 municipios, El Torno, Buenavista, Cuatro Cañadas, El Puente. Son los municipios que están optando por la carta orgánica, más Gutiérrez, que accede o no a la autonomía indígena. En Cochabamba es Totora, Arque, Vinto. En La Paz, Viacha. En Chuquisaca, Sucre. Además, tenemos procesos de autonomías indígenas también en Cochabamba, Raja y Pampa, en Oruro, Uruchipaya y en Chuquisaca, Mojocoya. Son 15 consultas y la más particular, tal vez la que también es inédita en este proceso, es la consulta que se va a desarrollar en la provincia de Gran Chaco, que involucra a 3 municipios, Yacuiba, Caraparí y Villamontes. Ahí se va a consultar sobre la vigencia o no del Estatuto de la Autonomía Regional. Entonces son 15 consultas con diferentes tipos de autonomías que ya van perfilando un proceso de perfeccionamiento de la descentralización y las autonomías. ¿Qué cambia en los municipios que aprueben sus cartas orgánicas? Vamos explicándole a la gente cuál sería la dinámica. Bueno, en el municipio que se aprueba la carta orgánica, esa norma básica institucional, que es una carta orgánica que define derechos, políticas, estructura de gobierno, vocación productiva, esa norma es la que reemplaza a la norma nacional, a la norma supletoria a nivel nacional, la ley 482 de gobiernos autónomos municipales. Y a esta ley, la nacional, ya no rige en el municipio que aprueba su carta orgánica, hace su propio instrumento, ¿no? ¿Qué pasa ahora en aquellos donde se aprueba la autonomía indígena? ¿Cómo cambia? Cuando se aprueba un estatuto de autonomía indígena originaria campesina, se inicia un proceso de conversión del municipio a la autonomía indígena originaria campesina. Es un proceso de conversión de un nivel de autonomía municipal a un nivel de autonomía indígena. Es decir, en el municipio de Gutiérrez, donde van a someter a consulta la autonomía indígena, ¿dejaría de haber alcalde? ¿Quién va en Gutiérrez, primero se está consultando sobre el acceso a la autonomía. Ya. Primero se le va a preguntar a la población si está de acuerdo con que Gutiérrez vaya a la autonomía indígena originaria campesina. Si está de acuerdo, ya se habilita para que se pueda configurar el estatuto de la autonomía indígena originaria campesina de Gutiérrez. Gutiérrez todavía va de acceso. Pero, por ejemplo, en Mojocoya, en Chuquisaca, ya su estatuto es el que se va a votar y, por lo tanto, si se aprueba en Mojocoya o en Uruchipaya, Oruro, esos estatutos dan lugar a un proceso de cierre contable del municipio, de la autonomía municipal, para poder sobre el territorio instalar la autonomía indígena originaria campesina. El proceso más avanzado de este tipo de autonomía indígena es Charagua, que ya eligió sus autoridades originarias. Recordemos que el año pasado se fue a un referéndum, se aprobó y por ello ya está en el proceso de posesión de las autoridades y de cierre contable de la autonomía municipal. Estamos a nivel nacional y hay preguntas desde la ciudad de La Paz. Pablo Montaño, adelante. Gabriel Oviedo para el ministro, muy buenos días. En el departamento de La Paz, ¿en qué lugar se realizará este proceso de referéndum, ministro? ¿Y por qué es importante este proceso? Buenos días a La Paz, a todo el país. En La Paz, en el municipio de Viacha, se va a consultar sobre la aprobación o rechazo de la Carta Orgánica Municipal. En el contexto de este proceso de aprobación de cartas orgánicas, lo más significativo es la cualidad que asume la entidad territorial autónoma, el municipio, toda vez que su norma básica, su principal norma fundamental, ya reemplaza a la norma nacional.
Ya no se rige un municipio que aprueba su carta orgánica por la ley 482, sino por su propia norma básica institucional, que es la Carta Orgánica. Recordemos que la configuración de la Carta Orgánica es un proceso participativo que ha definido toda una estructura de gobierno propia, los derechos, las obligaciones, las competencias, el régimen económico, el régimen social, ambiental, además, obviamente, de las políticas municipales propias. Es toda una estructura de una nueva concepción en materia de normas, obviamente en sintonía con la Constitución, que adquiere el municipio que aprueba su Carta Orgánica. ¿Qué pasa que en los municipios del país donde se rechace estas cartas orgánicas? Cuando se rechaza una carta orgánica, obviamente sigue rigiéndose el municipio bajo la ley 482. Puede en un periodo de tiempo volver a intentar configurar su carta orgánica. Recordemos que las cartas orgánicas para el nivel de la autonomía municipal no son obligatorias, sino pueden darse, pueden configurarse o no, son potestativas. Y en ese contexto, un municipio que rechaza su carta orgánica va a seguir dependiendo de la norma supletoria del nivel central del Estado. Ministro, ¿y qué pasa cuando se aprueba una autonomía regional, que es uno de los referendos que se va a celebrar el próximo 20 de noviembre? ¿Cómo cambia? En este caso estamos ante una nueva dimensión de la autonomía en el país, la autonomía regional. Se ha ido trabajando y desarrollando en estos 3 municipios, en la región del Chaco, como se denomina, de manera progresiva. Obviamente que en esa región reciben ya recursos por concepto de regalías, tienen una asamblea regional y ahora con la aprobación de su estatuto de la autonomía regional van a perfeccionar ese proceso, van a elegir un ejecutivo de la autonomía regional. Lo que aquí hay que explicar es que la autonomía regional no rompe con la autonomía departamental, sino se perfecciona, se complementa, se genera en esa región toda una instalación de un gobierno regional que va a mejorar la administración, la planificación de los recursos públicos. La autonomía regional es una iniciativa nueva, sin duda que es la única que se está presentando en el país por el momento, y las competencias que asume la autonomía regional han sido delegadas del nivel departamental. De las 36 competencias exclusivas que tiene la autonomía departamental de Tarija, se le han transferido 34 competencias. No tiene cualidad legislativa, no tiene un legislativo, pero sí tiene una asamblea regional con representantes de los municipios, de los pueblos indígenas, que tienen capacidad administrativa, normativa y fiscalizadora. Es un proceso de complementación extraordinario el que se está dando en el Chaco, toda vez que dentro de la autonomía departamental se instala un gobierno regional en la región del Chaco. Un largo proceso de demandas, de reivindicaciones, que ahora corrige toda una centralización de la administración que tenía en su momento Tarija, y ahora se instala todo un proceso de gobierno muy propio de una invención de nuestro modelo de autonomías y de descentralización. No hay en la región un modelo similar al de la región como el que se está construyendo en el Chaco. Estamos iniciando un proceso de referéndums de aquí en adelante, porque me imagino todos los municipios van a tratar de tener su propia carta orgánica, las autonomías indígenas también van a tratar de aprobar sus estatutos, los regionales, como usted bien lo decía. ¿Se viene una etapa de muchas consultas de aquí en adelante? Correcto, Gabriela, estamos en un proceso de ejecución y de perfeccionamiento del proceso autonómico. Este año tenemos 15 referéndums, 15 consultas. Al año hay la posibilidad de que sean 30 los procesos de autonomías y tenemos 270 procesos ya que están instalados en el Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión. Entonces, hay un Estado que está en transformación. Poco a poco la ciudadanía está asumiendo que las autonomías y la descentralización no es otra cosa que acercar al Estado, al ciudadano. No se está dividiendo, no se está separando de los otros niveles de Estado, de gobierno. Lo que se está haciendo es acercar al Estado, darle eficiencia y eficacia, darle normas, darle competencias
que en el marco de su propia elaboración de norma básica puede configurar toda una administración, un gobierno más eficiente. Ese es el proceso de descentralización y autonomías. Obviamente que la diferencia de este año al año pasado, fíjese, es que este proceso de referéndum y autonomías no tiene a fuerzas políticas de oposición generando todo un proceso también de obstáculos o de oponerse a las autonomías. El año pasado vimos que habían fuerzas políticas que se inscribían por el no y hicieron campaña en los departamentos para rechazar los estatutos. Este año las fuerzas políticas han unidireccionado también este proceso porque entienden que no es un plebiscito, no es si está bien el alcalde, si está bien el gobernador, el presidente. Este es un proceso localizado, propio, que ha sido empoderado por los ciudadanos. Por lo tanto, la unidirección de este proceso apunta y perfila a que se aprueben estos referéndums, sea favorable para el propio municipio, sea favorable para la autonomía indígena o originaria campesina y sea favorable para la autonomía regional. Muchísimas gracias, ministro, por esta entrevista. Gracias. Continuamos con más, le presentamos